había dejado huellas sangrientas. Era que algunas de estas huellas de zapatos ensangrentados estaban superpuestas, por lo que ya muy al principio de la investigación pudimos comprobar que la persona que había dejado estas impresiones había salido de la casa varias veces. El médico forense calculó que Pat había sido asesinado en algún momento del viernes por la noche, unas 48 horas antes de que se encontrara su cuerpo. Los investigadores descubrieron que Pat había pasado parte de aquella noche en un local de striptease, el Outer Limits. El verdadero nombre de Mystic era Laura England. Y por algún motivo, el día en que Pat McRae apareció muerto, ella no se presentó a su trabajo. La policía de Des Moines creía tener un sospechoso del asesinato de Pat McRae, empleado en una cadena de televisión, una bailarina de striptease llamada Laura England. Había actuado en privado para Pat la última noche en que éste fue visto con vida. 2 días más tarde, ella había desaparecido y Pat estaba muerto. Fue a trabajar al club el domingo por la noche. La policía emitió un boletín dirigido al público en general en busca de Laura England. Mientras tanto, los investigadores hicieron ciertos descubrimientos importantes en el escenario del crimen. En primer lugar, había huellas de pasos ensangrentadas por toda la casa, pero habían sido realizadas en 2 momentos distintos, con varias horas de diferencia. Estaba claro que alguien había salido de la casa y había vuelto a entrar. Las huellas eran de unas botas Doc Martens de la talla 37. Todos los rastros de sangre encontrados en la casa fueron cuidadosamente catalogados y analizados. Docenas de objetos fueron sometidos a las pruebas del ADN. Saqué 70 muestras de las manchas de sangre en el escenario del crimen y las sometí a un exhaustivo análisis para encontrar su ADN. Una mancha de sangre se distinguía de las demás. Era una gota de sangre en el edredón encima de la cama. Era distinta de las demás, que estaban por toda la habitación. Puesto que todo indicaba que Pat McRae no había vuelto a entrar en el dormitorio después de ser apuñalado, los analistas concluyeron que esta sangre podía ser del asesino. Encontramos una pequeña mancha de sangre en el dormitorio que terminó revelándose como la prueba más importante en todo este caso. Los investigadores recortaron la gota de sangre del edredón para analizarla junto con las demás manchas de sangre en la cama. Los resultados mostraron una mezcla de sangre de 2 individuos. Una de las personas que había sangrado en la casa era una mujer. El ADN masculino, por su parte, pertenecía a la víctima, Pat McRae. Eso significaba que el asesino era una mujer. Sucede a menudo que a la muy común realmente. Luego, la policía localiza a Laura England, la bailarina que fue vista con Pat McRae la noche en que fue asesinado. Pero ella negó haber visto a McRae aquella noche y dijo que la directora del club debió confundirse. En aquella época solía llevar peluca, como muchas otras bailarinas. Pero el ADN de Laura no coincidía con el de la mujer desconocida en el escenario del crimen y fue puesta en libertad. El ADN sin identificar no coincidía con ninguna muestra en la base de datos de Iowa, ni en la base de datos nacional. No teníamos a nadie con quien comparar el perfil del ADN, o más bien, no pudimos obtener ningún positivo con ninguna muestra. Los investigadores estaban convencidos de que Pat McRae conocía a su asesina. La puerta de la casa no había sido forzada, por lo que probablemente él mismo había abierto a la asesina. Los rastros de sangre demostraban que la asesina había tenido un comportamiento imprudente. Las manchas en las cortinas de las ventanas indicaban que las había abierto para mirar al exterior. Y las huellas ensangrentadas demostraban que había salido por la puerta principal después de cometer su crimen. Y no tan solo eso. La asesina había regresado horas después y había dejado otra serie de huellas de sus pasos, esta vez de sangre seca.
Era muy extraño. Cuando te marchas del escenario de un homicidio, no regresas y dejas más huellas ensangrentadas de tus pasos. Cuando te marchas, lo último que haces es volver. El caso quedó prácticamente paralizado y durante los siguientes 5 años no se presentó ninguna pista significativa. ¿Cabía la posibilidad de que una asesina tan imprudente consiguiera eludir a la policía? Durante 5 años, el asesinato de Pat McRae permanece sin resolver. Los investigadores tenían el perfil del ADN de la asesina y huellas de calzado en el escenario del crimen, pero carecían de un sospechoso plausible. Dejé de preocuparme por si el caso se resolvería o no. Es decir, no me gustaba que quedara sin resolver, pero tenía la sensación de que no podíamos... Stanley recibió una llamada de la policía de Lincoln, Nebraska, a 300 kilómetros de distancia. Acababan de detener a un hombre llamado Mars Davis por posesión de drogas. Y Davis les había propuesto un trato. Dijo estar dispuesto a darles información sobre un crimen sin resolver en Des Moines, si a cambio se mostraban clementes con la acusación por drogas. Durante mucho tiempo me había sentido enormemente culpable. No quería seguir pensando en eso. Me daba vueltas constantemente. Por desgracia, Davis no conocía el nombre de la víctima, pero sí recordaba el barrio donde vivía. Solo sabía que vivía en una casa en los alrededores de la calle Harding Road, al lado de un supermercado. También sabía que había un par de establecimientos de lavado de coches cerca de allí, que la víctima trabajaba en una televisión, que era un cliente del Outer Limits y que le habían matado en su casa. Mars Davis estaba describiendo el asesinato de Pat McRae. Y los detalles que proporcionaba eran tan curiosos. Mars Davis dijo que 5 años atrás había tenido una relación con una bailarina de striptease de 24 años llamada a Andrea Morris. Cinco años después del asesinato de Pat McRae, un testigo dijo conocer la identidad del asesino. Se lanzó un operativo a nivel nacional para descubrir el paradero de Andrea Morris, una bailarina de striptease del club donde Pat McRae había estado la noche de su muerte. La policía de Des Moines recibió la noticia de que Andrea acababa de salir de la cárcel tras cumplir una condena de 2 años por asuntos. La prueba física, establecida desde el principio en el escenario del crimen, acabe siendo decisiva para situar allí a la culpable y para condenarla por ese crimen. A continuación, Esta es la historia de mi vida como mujer en la Marina. una oficial alega un encubrimiento y amenaza con publicarlo. Muy pronto tendré suficientes pruebas para acudir a los medios y se tomarán medidas. Pero antes de que suceda, es asesinada. Algunos apuntan al hombre que acusaba de violador. Empecé a pensar que algo no cuadraba. Podía ser un montaje. ¿Puede la ciencia forense separar la realidad de la ficción? La grabación es estremecedora. Está presagiando su propia muerte. Después de un día largo y estresante trabajando de controladora aérea en una de las bases navales más grandes del mundo, Liz McDessie salió a cenar con su marido a un restaurante italiano de Virginia Beach, Virginia.
Eddie Makdessi trabajaba en el sector de la informática. Hacía muchos negocios con la Marina estadounidense. Así conoció a Ellis Makdessi. Poco después de las 9, cuando la pareja volvía a casa de cenar, alguien les esperaba. Cuando Eddie recuperó la conciencia, tenía las manos atadas a la espalda. Vio a su mujer amarrada a la cama y a un hombre que la violaba y la apuñalaba. Sin saber cómo, Eddie logró desatarse, cogió la pistola que guardaba en la mesita de noche y disparó al asaltante. Luego llamó al 911. Pero el intruso no estaba muerto. El asaltante se levantó, se abalanzó hacia él con el cuchillo y Eddie le disparó de nuevo. Al llegar la ambulancia, la vida de Ellis pendía de un hilo. Tenía el vestido subido y las medias rotas. Presentaba varias puñaladas en el pecho y un corte en la garganta. Intentaba decir algo, intentaba comunicarse, pero no llegó a hacerlo. Y antes de que nadie pudiera estabilizarla, falleció de camino al hospital. El asaltante fue identificado como el hombre de 37 años, Quincy Brown. Yacía con las piernas hacia atrás, apoyado sobre la espalda y tenía 3 disparos en el pecho. Brown era compañero de Ellis en la base aérea naval. Quincy Brown, militar, trabajaba con Ellis. No fue un asesinato al azar. Algo sucedió que puso a compañeros de trabajo en el mismo cuarto y ninguno sobrevivió. El marido de Ellis, Eddie, recibió tratamiento por la herida en la cabeza y quedó libre. Por increíble que pareciera la historia de Eddie, las pruebas en la escena del crimen parecían respaldarla. En el suelo de la entrada hallaron los recipientes de la comida sobrante que se habían llevado del italiano. Los cables eléctricos usados para atar las manos de Eddie estaban en el suelo del dormitorio. Debajo de la mano derecha del intruso estaba el cuchillo usado para matar a Ellis. Contenía algunas alegaciones sorprendentes contra sus superiores en la Marina. Alegaciones que tal vez la Marina no quisiera hacer públicas. Tenían hijos. A Ellis le gustaba la Marina. Quería ser controladora aérea. Un trabajo duro, especialmente para mujeres. Pero habría sido buena si hubiera tenido más tiempo. Quincy Brown, el hombre hallado muerto en el dormitorio de los Makdessi, no tenía antecedentes de violencia. Quincy llevaba en la Marina más de 19 años. Estaba casado, tenía un hijo y no tenía antecedentes penales. Quincy Brown trabajaba con Ellis en la base. Para decirlo completamente. Pero los hechos eran innegables. Un examen médico de Ellis Makdessi reveló signos del acto sexual y rastros biológicos que correspondían al ADN de Quincy Brown. Un cuchillo, manchado con la sangre de Ellis, estaba debajo del cuerpo de Brown. Pero, ¿qué impulsó a Brown a matar? Eddie Makdessi creía saber por qué. Contó que su mujer ahora una teoría, que Eddie Makdessi había actuado en un elaborado plan. Primero, convenció a su esposa para que hiciera una grabación y escribiera un diario acusando a sus 5 compañeros de violación y agresión sexual. Su plan era presentar una querella contra la Marina. Eddie Makdessi contó a varias personas que el acoso sexual hacia su mujer en la Marina tendría más bombo que tail hook, refiriéndose a otro pleito civil con el que alguien sacó mucho dinero de la Marina. Y Ellis era partícipe voluntaria de aquel plan. Era obvio que tenían un plan en marcha. Al parecer, Eddie y Ellis se habían aliado para trazar conjuntamente el plan. Planearon probar el caso atrayendo a uno de los hombres que ella citaba en su diario, Quincy Brown, hasta su apartamento para que tuviera sexo sin protección con ella. Y luego denunciarle como si fuera otra violación. Solo que esta vez tenían pruebas de ADN que lo probaban. Quincy no entró en el apartamento a la fuerza. El sexo con Ellis fue consentido.
Los investigadores creen que Eddie planeó matar a Quincy una vez finalizado el acto sexual para silenciarlo. No está claro si Ellis estaba al caso o no. Ellis y Eddie compraron la pistola en Hampton, Virginia, la noche antes del suceso. No sé si Ellis planeó que Quincy muriera. No lo sé. Pero, ¿por qué mató Eddie a su mujer? Eddie había suscrito un seguro de $500,000 sobre su mujer. Eso ocurrió 30 días antes del incidente. Es mucho dinero para un seguro de vida de una marine que no tiene una fortuna familiar y que está ganando el sueldo más bajo de la Marina. Aquello, sumado a otros $200,000 de su póliza de vida de la Marina, era una paga sustanciosa. De los 7 pecados capitales, la codicia es mi favorito. Este hombre adoraba el dinero y estaba dispuesto a sacrificar a inocentes por $700,000 y vivir a cuerpo de rey. Y podía culpar del asesinato a Quincy Brown. Es un asesinato. Irónicamente, Ellis ayudó a planear, organizar y ejecutar su propio asesinato. Lo que cambió fue que traicionó a Ellis, que también falleció en el proceso. El plan... Dinero, me apalearon. Me metieron en la cárcel porque creían que era un espía americano. Y aquí estaba, sin documentos que probaran que soy ciudadano americano. Makdessi prefirió regresar a Estados Unidos y ser juzgado. Pensaba que la cinta grabada por Ellis con las acusaciones proporcionaría la duda razonable que necesitaba para su absolución. Quiero hacerlo porque sé que puedo probar mi inocencia. Sé que lo que me ha pasado y todo lo que pasó... Y Makdessi fue juzgado. Las pruebas forenses fueron arrolladoras. El jurado declara al acusado culpable del asesinato en primer grado de Quincy Brown. Ross explicó cómo las manchas de sangre contradecían la declaración de Eddie, como las pruebas probaban que Eddie mentía a la policía. Partía de una escena del crimen tremendamente difícil, inexplicable, y estableció una lógica, la mejor que nadie hubiera podido aplicar. Makdessi fue declarado culpable de 2 cargos por asesinato en primer grado. Fue sentenciado a 2 condenas perpetuas consecutivas. No era lo que él decía que ella dijo. Era lo que él decía y los demás estaban muertos. Nunca olvidaré que Eddie lo hizo y jamás cuestioné que fuera capaz de hacerlo, ni por un segundo. Sin las pruebas forenses, sin Ross Gardner y las manchas de sangre, el análisis de la escena del crimen logró desestimar la declaración de Eddie porque solamente contábamos con la declaración de Eddie y la escena del crimen, e inventó una buena historia. Todo comenzó con una puerta que nunca debió quedar abierta. La mañana del 17 de noviembre de 1994 amaneció fría y gris en un vecindario tranquilo del condado de Orange, California. No era el tipo de lugar donde ocurrían tragedias. Las casas tenían jardines bien cuidados, las bicicletas de los niños quedaban tiradas en las entradas sin miedo a ser robadas y los vecinos sabían exactamente a qué hora salía cada familia rumbo al trabajo o a la escuela. Era un lugar donde las noticias más dramáticas solían ser un perro perdido o una discusión por el ruido del cortacésped. Pero a las 7:42 de esa mañana, una llamada al 911 cambió para siempre la historia de esa calle.
La voz al otro lado de la línea pertenecía a una mujer mayor que vivía justo al lado de la casa de los Alborsen. Había salido como cada día a recoger el periódico cuando notó algo extraño. La puerta principal de la casa vecina estaba entreabierta. No completamente abierta, no cerrada. Apenas unos centímetros, lo suficiente para que una línea de luz amarillenta se filtrara hacia el porche. Eso no tenía sentido. Laura Alborsen era conocida por ser meticulosa. Cerraba con llave incluso cuando salía 5 minutos a comprar leche. La vecina lo sabía porque durante años la había visto hacer exactamente lo mismo. El operador del 911 preguntó si había visto a alguien salir de la casa. Silencio. Luego una respuesta nerviosa. No, pero algo no está bien. Lo siento, se siente raro. 10 minutos después, 2 patrullas del sheriff del condado de Orange estacionaban frente a la casa. Los oficiales caminaron por el pequeño jardín delantero, intercambiando miradas breves que los policías conocen demasiado bien, esa sensación instintiva de que algo dentro de la casa no iba a ser normal. Uno de ellos empujó la puerta con la punta de los dedos. No estaba cerrada. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. El primer vistazo al interior no mostraba señales de violencia. No había cajones abiertos ni muebles volcados. La cocina estaba limpia. Una taza de café reposaba en el fregadero. En el comedor, un calendario familiar marcaba con rotulador rojo la próxima reunión escolar. Todo parecía detenido en medio de una rutina cotidiana. Los oficiales avanzaron por el pasillo. Cada paso resonaba más fuerte de lo normal. Cuando llegaron al dormitorio principal, el aire pareció cambiar. Allí, sobre la alfombra clara, estaba el cuerpo de Laura Alborsen. 34 años. Profesora de primaria. Madre de 2 niños. Conocida en la comunidad por organizar ferias escolares y preparar pasteles para las fiestas del vecindario. Yacía boca arriba. Los ojos abiertos. La expresión congelada en un instante que nadie debería ver. No había sangre. No había objetos rotos. Solo una leve marca oscura alrededor de su cuello. La escena era tan extrañamente tranquila que durante unos segundos los oficiales simplemente se quedaron inmóviles, tratando de entender lo que estaban mirando. Una muerte violenta sin señales de violencia. Una casa intacta. Un silencio absoluto. Cuando los detectives llegaron 1 hora después, la primera impresión fue exactamente la misma. Algo no encajaba. El cuerpo fue examinado por el forense en el lugar. La conclusión preliminar llegó rápido. Estrangulamiento. Muerte probablemente ocurrida entre las 2 y las 4 de la madrugada. Pero había algo que hacía que todo resultara aún más perturbador. En la habitación del fondo de la casa dormían los 2 hijos de Laura. Niños de 6 y 8 años. Los paramédicos los encontraron todavía en pijama, confundidos, preguntando por su madre. No habían escuchado nada. Ni gritos. Ni pasos. Ni un golpe. Nada. Para los investigadores, aquello era prácticamente imposible. Una mujer no muere estrangulada en silencio absoluto. Especialmente dentro de su propia casa. Especialmente cuando hay niños a pocos metros. Mientras el equipo forense comenzaba a fotografiar la escena, otro detective examinaba los pequeños detalles del dormitorio. La mesita de noche. Un libro abierto. Un vaso de agua medio lleno junto a una lámpara encendida. Y entonces lo vio. Una huella dactilar en el vaso. No era la de Laura. Eso se confirmaría horas después. Pero tampoco pertenecía a su marido. Michael Alborsen estaba en San Diego cuando ocurrió todo. Había salido temprano para un viaje de trabajo. Los registros de peaje, las cámaras de autopista y los recibos de gasolina lo situaban lejos de casa cuando Laura murió. Aún así, la policía lo interrogó durante 6 horas. Porque en la mayoría de los casos como este, la respuesta está dentro del hogar. Pero esta vez no parecía ser así. Mientras tanto, la noticia comenzó a filtrarse hacia los medios locales. Primero una pequeña nota en la radio.
Luego un titular en el periódico de la tarde. Madre asesinada en su propia casa. La historia explotó en cuestión de días. Las cámaras de televisión aparecieron en la calle. Los reporteros hablaban de un asesinato sin explicación. Los vecinos cerraban sus puertas más temprano que nunca. El miedo crecía. Porque si alguien podía entrar en una casa tranquila, matar y salir sin dejar rastro, entonces cualquiera podía ser el siguiente. Los detectives comenzaron el proceso meticuloso que sigue a cada crimen sin resolver. Puerta por puerta. Vecino por vecino. Cualquier persona que hubiera visto algo durante la noche. La mayoría no había visto nada. Pero un testimonio llamó la atención. Un adolescente que vivía 2 casas más abajo dijo que alrededor de las 2 de la madrugada había visto a un hombre caminando por la acera frente a la casa de los Alborsen. No pudo ver su rostro. Solo una silueta. Alto. Chaqueta oscura. Pero lo extraño no era eso. Lo extraño era la forma en que caminaba. No parecía perdido. No parecía alguien que pasaba por casualidad. Parecía alguien que sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Ese detalle cambió la dirección de la investigación. Los detectives regresaron a la casa y revisaron cada entrada y salida posible. Fue entonces cuando encontraron algo que había pasado desapercibido en la primera inspección. La ventana trasera de la cocina. No estaba rota. Pero el pestillo estaba abierto. Desde dentro. Eso significaba algo inquietante. El asesino probablemente salió por allí. Silenciosamente. Sin romper nada. Como si conociera perfectamente el lugar. Como si hubiera estado dentro de esa casa antes. La lista de posibles sospechosos comenzó a crecer. Amigos de la familia. Padres de alumnos de la escuela donde Laura trabajaba. Técnicos que habían hecho reparaciones en la casa. Repartidores. Antiguos conocidos. Más de 80 nombres. 80 posibles historias. 80 posibles secretos. Durante semanas, los detectives siguieron cada pista. Entrevistas. Registros. Comparaciones de huellas. Pero cada camino terminaba en el mismo lugar. Nada. La huella en el vaso no coincidía con nadie en la base de datos. El hombre visto por el adolescente nunca fue identificado. La ventana abierta no ofrecía evidencia adicional. Era como si el asesino hubiera entrado y luego se hubiera evaporado en la noche. 3 meses después, el caso comenzó a enfriarse. Los titulares cambiaron. La frase que ningún investigador quiere ver apareció en los archivos. Cold Case. El expediente fue guardado en una caja gris dentro del archivo del departamento del sheriff. Las fotografías de la escena quedaron almacenadas en sobresellados. Las entrevistas se apilaron en carpetas que nadie volvió a abrir durante años. La vida continuó. Los hijos de Laura crecieron. El vecindario volvió lentamente a la normalidad. Nuevas familias se mudaron a la calle. Los árboles crecieron más altos. Las casas cambiaron de color. Pero en algún lugar de California, un hombre caminaba libre. Un hombre que había estado dentro de esa casa aquella madrugada. Un hombre cuya huella dactilar había quedado marcada en un vaso de agua. Y durante 30 años. Nadie supo su nombre. Hasta que un detective retirado, incapaz de olvidar aquella escena silenciosa, decidió abrir de nuevo la caja del caso. Y descubrir algo que todos los demás habían pasado por alto. Algo pequeño. Algo aparentemente insignificante. Pero suficiente. Para despertar un secreto enterrado durante 3 décadas. 30 años pueden enterrar muchas cosas. Recuerdos. Errores. Incluso la verdad. Pero algunos casos nunca desaparecen del todo. Durante 3 décadas, el expediente de Laura Alborsen permaneció en silencio dentro de una caja gris en los archivos del departamento del sheriff del condado de Orange.
Polvo acumulado sobre la tapa, etiquetas amarillentas, carpetas llenas de fotografías que nadie había vuelto a mirar con detenimiento desde mediados de los años 90. Para la mayoría de los detectives jóvenes que entraban al departamento años después, el caso era solo una historia que los veteranos mencionaban de vez en cuando. El asesinato imposible. Una casa cerrada. Una madre estrangulada. Niños dormidos a pocos metros. Un asesino invisible. La huella en el vaso seguía siendo el detalle más desconcertante. Había sido analizada docenas de veces en los 90. Comparada con bases de datos estatales. Criminales registrados. Empleados públicos. Nada. La tecnología de la época simplemente no era suficiente. Y con el paso de los años, el expediente dejó de ser una prioridad. Nuevos casos aparecieron. Nuevos crímenes. Nuevas urgencias. Hasta que finalmente el archivo fue catalogado oficialmente como lo que los investigadores temen más que cualquier otra cosa. Cold Case. Un caso congelado. Un crimen atrapado en el tiempo. Pero había una persona que nunca lo olvidó. El detective Daniel Mercer. Cuando Laura Alborsen fue asesinada en 1994, Mercer tenía 38 años y formaba parte del equipo de homicidios que llegó a la casa aquella mañana. Fue uno de los primeros en cruzar el pasillo silencioso, uno de los hombres que observó el cuerpo en la alfombra del dormitorio. Durante semanas trabajó en el caso. Interrogatorios. Vecinos. Informes forenses. Horas interminables revisando cada detalle. Pero como todos los demás, llegó al mismo punto muerto. Nada. Cuando el expediente fue archivado meses después, Mercer sintió algo que los investigadores rara vez admiten en voz alta. Fracaso. Pasaron los años. Mercer siguió trabajando en otros casos. Algunos los resolvió. Otros no. El tiempo siguió avanzando como siempre lo hace. En 2012 finalmente se retiró. Una ceremonia breve. Aplausos de colegas. Una placa conmemorativa. Fin de carrera. Pero retirarse de la policía no significa retirarse de los recuerdos. Especialmente cuando hay un caso que nunca cerró. Durante años Mercer intentó ignorarlo. Pero cada cierto tiempo la imagen regresaba. La casa silenciosa. La lámpara encendida. El vaso de agua en la mesita. Y los ojos abiertos de Laura Alborsen. En 2023, casi 30 años después del asesinato, Mercer tomó una decisión que cambiaría todo. Volver al archivo. No como detective oficial. No como parte de una investigación. Solo como un hombre que no podía dejarlo ir. El departamento le permitió revisar el expediente. Los archivos antiguos ya estaban digitalizados en su mayoría, pero muchas de las pruebas físicas seguían almacenadas. La caja gris seguía allí. El mismo número de caso. Las mismas carpetas. El mismo misterio. Mercer comenzó desde el principio. Fotografías de la escena. Declaraciones de vecinos. Informes médicos. Notas escritas a mano por detectives que ya estaban retirados o muertos. Durante semanas revisó todo. Cada línea. Cada imagen. Cada pequeño detalle. Buscaba algo que todos los demás hubieran pasado por alto. Pero al principio el expediente seguía siendo exactamente lo que siempre había sido. Un laberinto sin salida. Hasta que volvió a encontrar la fotografía del vaso. La imagen había sido tomada por un técnico forense en 1994. El vaso estaba junto a la lámpara de la mesita, parcialmente lleno de agua. En el cristal podía verse claramente una huella dactilar. Mercer había visto esa foto cientos de veces en su vida. Pero esta vez algo llamó su atención. No la huella. El vaso. La posición exacta. La forma en que estaba colocado. Algo no encajaba. Porque según el informe original, Laura había estado dormida cuando el asesino entró en la habitación. No había señales de lucha. No había señales de que se hubiera levantado.
Entonces surgía una pregunta incómoda. ¿Por qué había un vaso de agua recién usado en la mesita? Mercer revisó nuevamente la autopsia. El informe indicaba que Laura murió por estrangulamiento manual. No había drogas en su sistema. No había alcohol. Nada que indicara que hubiera estado despierta durante mucho tiempo. Sin embargo, el vaso mostraba algo claro. Alguien lo había tocado recientemente. La huella no era antigua. Era reciente en el momento del asesinato. Mercer siguió mirando la fotografía durante varios minutos. Y entonces se dio cuenta de algo aún más extraño. La huella no estaba en el borde superior del vaso. Estaba más abajo. Como si alguien hubiera sostenido el vaso pero no para beber. Como si lo hubiera movido. O tomado brevemente. Ese detalle abrió una posibilidad inquietante. ¿Y si el asesino no tomó el vaso para beber? ¿Y si lo movió después del asesinato? Mercer revisó nuevamente las fotografías de la escena. Una por una. La cama. La alfombra. La posición del cuerpo. Y entonces lo vio. Un pequeño detalle que nadie había mencionado en los informes. La lámpara de la mesita estaba encendida. Pero en una de las fotografías tempranas estaba apagada. Eso significaba algo muy específico. Alguien había encendido la luz después de que el técnico tomara las primeras fotos. Pero según el registro de la escena, nadie del equipo forense había tocado la lámpara. Eso solo dejaba una explicación posible. El asesino. Mercer sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque si el asesino había encendido la lámpara, significaba que había permanecido en la habitación después del asesinato. No huyó inmediatamente. No escapó en pánico. Se quedó. Miró alrededor. Tocó objetos. Tal vez incluso observó el cuerpo. Esa no era la conducta de un ladrón sorprendido. Era el comportamiento de alguien tranquilo. Alguien que no tenía prisa. Alguien que conocía la casa. Mercer regresó a la lista de personas que habían estado dentro del hogar Alborsen antes del asesinato. 80 nombres. Pero esta vez los miró desde un ángulo diferente. No como posibles atacantes impulsivos, sino como personas que podían moverse dentro de la casa sin despertar sospechas. Personas que sabían dónde estaba el dormitorio. Personas que conocían la distribución. Personas que podían entrar sin romper nada. Y entonces encontró un nombre que no había recibido mucha atención en 1994. Un hombre que había estado en la casa apenas 2 semanas antes del asesinato. Un contratista local. Había ido a revisar una fuga menor en la cocina. Su nombre estaba en la lista. Pero su huella dactilar nunca había sido comparada oficialmente. En los 90 muchos trabajadores independientes no estaban en ninguna base de datos. Mercer se quedó mirando ese nombre durante varios segundos. Porque de repente, por primera vez en 30 años, el caso ya no parecía completamente imposible. Parecía posible. ¿Y si ese nombre llevaba 30 años viviendo una vida normal? Entonces en algún lugar de California. Un asesino que creyó haber escapado para siempre. Estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Porque un detective retirado acababa de volver a mirar el caso. Y esta vez no pensaba dejarlo escapar. 30 años pueden convertir a un asesino en un ciudadano invisible. Ese fue el pensamiento que no dejó dormir a Daniel Mercer durante varias noches después de redescubrir el nombre del contratista en la vieja lista de visitantes de la casa Alborsen. El documento estaba fechado apenas 12 días antes del asesinato. Una simple anotación en una hoja amarillenta del expediente decía: revisión de fuga en fregadero de cocina. Nada más. Sin notas de seguimiento. Sin interrogatorio profundo. Sin comparación de huellas. En 1994, ese detalle no había llamado demasiado la atención. Los detectives estaban persiguiendo teorías más dramáticas: un enemigo desconocido, un acosador, un robo fallido que terminó en tragedia.
Un trabajador que había ido a revisar una tubería parecía demasiado ordinario para encajar en la imagen de un asesino calculador. Pero Mercer ya no pensaba como en 1994. 30 años de experiencia y 30 años de distancia le permitían ver el caso con ojos diferentes. Si alguien podía entrar a esa casa sin forzar puertas. Si alguien podía moverse en silencio. Si alguien sabía exactamente dónde estaba el dormitorio. Entonces esa persona probablemente ya había estado dentro antes. Mercer encendió su computadora portátil en la mesa de su pequeño estudio en casa y comenzó a buscar el nombre en registros públicos. Internet había cambiado completamente el mundo desde los 90. Lo que antes requería semanas de trabajo policial ahora podía comenzar con una simple búsqueda. El nombre apareció rápidamente. Thomas Coulter. En 1994 tenía 32 años y trabajaba como técnico independiente de reparaciones domésticas. Plomería básica, mantenimiento de electrodomésticos, pequeños arreglos eléctricos. Nada demasiado especializado, pero suficiente para entrar en muchas casas. Mercer encontró registros de licencias antiguas, direcciones pasadas, incluso anuncios publicitarios en periódicos locales digitalizados. Coulter había trabajado en el área del condado de Orange durante varios años a principios de los 90. Después desaparecía. No completamente. Pero su rastro se volvía irregular. Cambios frecuentes de ciudad. Registros laborales cortos. Direcciones que aparecían y desaparecían cada pocos años. Para un ciudadano común, aquello podía parecer simplemente una vida inestable. Pero para un detective significaba otra cosa. Movimiento constante. Difícil de rastrear. Mercer siguió investigando. Finalmente encontró una dirección actual registrada en Nevada. Una pequeña ciudad a las afueras de Reno. Casa modesta. Propiedad registrada desde hacía 6 años. Mercer se recostó en su silla y observó el nombre en la pantalla. 30 años. 30 años caminando libre. Si Coulter era realmente el hombre de la huella en el vaso, entonces había vivido toda una vida mientras el caso permanecía enterrado. Pero todavía faltaba algo. La huella. Sin esa conexión, todo seguía siendo una teoría. Mercer sabía que necesitaba ayuda oficial para continuar. Al día siguiente condujo hasta el departamento del sheriff donde había trabajado durante décadas. Muchos de los rostros en el edificio eran nuevos. Detectives jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando Laura Alborsen murió. Pero algunos lo recordaban. Uno de ellos era la detective Sofía Álvarez, parte de la unidad moderna de casos sin resolver. Mercer le explicó lo que había encontrado. Las fotografías. El vaso. La lámpara. El nombre del contratista. Álvarez escuchó con atención mientras revisaba los documentos. Cuando terminó de leer, levantó la vista. Si esa huella sigue en el sistema, podemos volver a analizarla. La tecnología de huellas dactilares en 2024 era radicalmente diferente a la de 1994. Las bases de datos nacionales contenían millones de registros. Además, muchos estados habían digitalizado archivos antiguos que antes estaban aislados. Pero había un problema. Para comparar oficialmente la huella con Coulter, necesitaban obtener su huella actual. Legalmente. Eso significaba abrir nuevamente el caso. El departamento tardó varias semanas en aprobar la reactivación formal de la investigación. Pero finalmente, después de 30 años, el expediente Alborsen dejó de ser un cold case. El archivo volvió a la mesa de trabajo. Los técnicos recuperaron el vaso original almacenado en evidencia. La huella fue escaneada nuevamente con tecnología moderna de alta resolución. Luego se ingresó al sistema nacional. La computadora comenzó a comparar. Millones de registros. Bases de datos estatales. Registros laborales. Licencias. Archivos criminales. El proceso tardó horas. Mercer estaba sentado en la sala de observación cuando apareció el resultado. Una coincidencia parcial. No suficiente para una acusación.
pero suficiente para confirmar algo importante. La huella pertenecía a alguien que había sido registrado en Nevada años después del asesinato. Un permiso laboral. Y el nombre asociado a ese registro era exactamente el mismo que Mercer había encontrado. Thomas Calder. El silencio en la sala fue pesado. Porque eso significaba que el hombre había estado en esa casa. Había tocado ese vaso. Y su huella estaba junto al cuerpo de Laura Alborsen la noche del asesinato. Pero todavía faltaba probar algo más importante. Que él había estado allí en el momento exacto del crimen. Para eso necesitaban hablar con él. El problema era que después de 30 años, un asesino potencial había tenido mucho tiempo para perfeccionar su historia. La detective Álvarez y su equipo comenzaron a reconstruir la vida de Calder durante esas 3 décadas. Trabajos ocasionales. Mudanzas frecuentes. Nunca casado. Sin hijos. Pocos amigos cercanos. Nada que llamara demasiado la atención. Pero había algo inquietante. En al menos 3 ciudades donde vivió, existían informes policiales menores relacionados con intrusiones nocturnas. Nada violento. Puertas abiertas. Objetos movidos. Personas que decían haber escuchado pasos dentro de sus casas. Nunca se presentaron cargos. Pero el patrón era extraño. Muy extraño. Mercer sintió que el rompecabezas comenzaba a tomar forma. Un hombre que trabajaba entrando a casas. Un hombre que se movía de ciudad en ciudad. Un hombre cuya huella apareció en el dormitorio de una mujer asesinada. La siguiente decisión fue inevitable. Viajar a Nevada. Hablar con Thomas Calder cara a cara. No como una acusación directa. Todavía no. Solo como una conversación. Pero Mercer sabía algo después de tantos años interrogando sospechosos. A veces el momento más peligroso para un asesino no es cuando la policía llega con esposas. Es cuando alguien toca la puerta. Y dice tranquilamente: queremos hablar sobre algo que ocurrió hace 30 años. Porque en ese instante, todo el pasado que creían enterrado vuelve a respirar. Y en algún lugar de Nevada, sin saberlo todavía, Thomas Calder estaba a punto de descubrir que el tiempo no siempre borra los crímenes. A veces. Solo los espera. El desierto de Nevada tiene una cualidad particular. Durante el día parece infinito. Calles rectas, polvo, silencio, moteles viejos y estaciones de gasolina separadas por kilómetros de nada. Pero por la noche el silencio se vuelve más pesado. Ese fue el paisaje que Daniel Mercer observaba desde la ventanilla del coche mientras avanzaban hacia las afueras de Reno. El sol comenzaba a caer detrás de las montañas y la luz naranja convertía las casas dispersas en siluetas largas sobre la tierra seca. En el asiento delantero conducía la detective Sofía Álvarez. En la parte trasera, un joven investigador del departamento revisaba documentos en una carpeta gruesa. En el centro de esa carpeta estaba el nombre que había despertado un caso dormido durante 30 años. Thomas Calder. Ninguno de ellos hablaba demasiado. Porque todos sabían lo que significaba ese momento. 30 años después de un asesinato casi perfecto estaban a punto de tocar la puerta del único hombre que podía explicar lo que ocurrió aquella madrugada de 1994. La casa apareció al final de una calle sin salida. Pequeña. Una sola planta. Pintura beige gastada por el sol. Un viejo camión estacionado frente al garaje. Nada en el exterior sugería algo fuera de lo común. Una casa como miles en Nevada. Pero Mercer sabía algo que la mayoría de los vecinos jamás imaginaría. Si la teoría era correcta, el hombre que vivía dentro había estrangulado a una mujer mientras sus hijos dormían a pocos metros. 30 años atrás. Álvarez estacionó el coche a media cuadra. Era una decisión deliberada. No querían que la llegada pareciera una redada. No patrullas. No luces. Solo una conversación. Mercer observó la casa durante unos segundos antes de salir del vehículo. 30 años de preguntas pesaban sobre ese momento. Caminaron por la acera.
La grava crujía bajo sus zapatos. Cada paso parecía amplificar el silencio del vecindario. Finalmente llegaron al porche. Álvarez golpeó la puerta. 3 golpes firmes. Dentro de la casa se escuchó movimiento. Un sonido de pasos lentos. La cerradura giró. La puerta se abrió unos centímetros. El hombre que apareció parecía mucho mayor que en las fotografías antiguas. Cabello gris. Rostro arrugado por el sol. Pero los ojos. Los ojos eran atentos. Observadores. El tipo de mirada que mide una situación en segundos. Sí. Álvarez mostró su placa. Señor Calder. Soy detective del condado de Orange, California. Nos gustaría hablar con usted. El silencio duró 2 segundos. Un instante breve. Pero Mercer lo notó. Un pequeño cambio en la expresión del hombre. No sorpresa. No confusión. Algo más cercano a cálculo. Calder abrió la puerta un poco más. ¿Sobre qué? Álvarez respondió con calma. Un trabajo de reparación que usted hizo hace muchos años. Calder cruzó los brazos. Han pasado muchos años desde que hice ese tipo de trabajos. Mercer dio un paso adelante. Casa Alborsen. Condado de Orange. Noviembre de 1994. Por primera vez, la mirada de Calder se movió ligeramente hacia el suelo. Un gesto rápido. Casi imperceptible. Pero para un detective experimentado era como una sirena. Reconocimiento. Calder suspiró. Sí recuerdo esa casa. Álvarez inclinó ligeramente la cabeza. ¿Podemos hablar adentro? Hubo otra pausa. Luego Calder se apartó de la puerta. La sala era simple. Sofá viejo. Mesa baja. Televisor encendido sin sonido. En la pared había fotografías antiguas de paisajes. Nada personal. Nada familiar. El tipo de casa que parecía diseñada para alguien que vivía solo. Se sentaron. Mercer observaba cada movimiento de Calder. La forma en que se acomodaba en la silla. La forma en que evitaba contacto visual prolongado. Pequeños detalles. Señales. Álvarez comenzó con preguntas simples. Según nuestros registros, usted fue a la casa Alborsen para revisar una fuga en la cocina. Calder asintió. Sí. Algo en el fregadero. ¿Recuerda quién estaba en casa? Creo que la mujer. Laura Alborsen. Sí. ¿Estuvieron solos? Calder dudó. Creo que sí. Mercer notó ese creo. 30 años después, la memoria de un hombre puede fallar. Pero los momentos importantes raramente desaparecen. Álvarez continuó. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Quizá media hora. ¿Entró en otras habitaciones? Solo la cocina. Otra pausa. Luego Mercer habló por primera vez. Su voz era tranquila. Pero directa. Su huella dactilar fue encontrada en un vaso en el dormitorio de Laura Alborsen. La reacción fue inmediata. Los hombros de Calder se tensaron. Los ojos parpadearon más rápido. No recuerdo haber entrado en el dormitorio. Mercer mantuvo la mirada fija. Pero su huella estaba allí. Calder negó lentamente. Tal vez toqué algo mientras trabajaba. La gente mueve cosas. Mercer sabía que esa respuesta era débil. Muy débil. Álvarez sacó una carpeta. Dentro había una fotografía ampliada del vaso. La colocó sobre la mesa. La huella era visible. Clara. Inconfundible. Calder la observó durante varios segundos. Luego miró hacia la ventana. Nadie habló. El silencio llenó la habitación. Porque ese silencio era exactamente lo que ocurre cuando un hombre se da cuenta de que el pasado acaba de sentarse frente a él. Finalmente Calder habló.
¿Están diciendo que yo hice algo? Álvarez respondió con calma. Estamos diciendo que su huella estaba en el dormitorio de una mujer asesinada. Calder respiró profundamente. Luego se inclinó hacia atrás en la silla. 30 años de distancia estaban comprimidos en ese momento. Y Mercer observaba cada microexpresión del hombre frente a él. Había interrogado a cientos de sospechosos en su vida. Sabía reconocer cuando alguien estaba inventando una historia. Pero también sabía reconocer algo más raro. El momento exacto en que un asesino se da cuenta de que la historia que ha vivido durante décadas está a punto de romperse. Calder volvió a mirar la fotografía del vaso. Luego habló. Tal vez ella me pidió agua mientras trabajaba. Una explicación improvisada. Débil. Pero era algo. Álvarez inclinó la cabeza. Entonces usted estuvo en el dormitorio. Calder dudó. 1 segundo. 2 segundos. Tal vez. Mercer sintió que el aire en la habitación cambiaba. Porque en una investigación de homicidio, una sola palabra puede abrir una puerta que ha estado cerrada durante décadas. Tal vez. Eso significaba que la historia original de Calder acababa de cambiar. Y cuando una historia cambia, los detectives saben exactamente qué hacer. Presionar. Porque en ese instante, el hombre que había vivido 30 años creyendo que había escapado, acababa de cometer el primer error de su nueva vida. Y Mercer lo sabía. Lo sabía con la misma certeza que sintió aquella mañana de 1994 al mirar el dormitorio silencioso. El caso no estaba muerto. Solo había estado esperando. Esperando este momento. Esperando que alguien volviera a hacer la pregunta correcta. Y ahora, sentado frente a Thomas Calder, Daniel Mercer estaba más cerca de la verdad que nunca. Pero también sabía algo peligroso. Cuando un secreto enterrado durante 30 años empieza a salir a la superficie, no siempre termina con una confesión. A veces, termina con algo mucho más oscuro. El silencio dentro de la sala de Thomas Calder se volvió más pesado que cualquier pregunta. Cuando un interrogatorio llega a ese punto, los detectives lo saben. Es el momento en que la conversación deja de ser casual. El momento en que el sospechoso entiende que cada palabra puede cambiar su destino. Thomas Calder miraba la fotografía del vaso como si fuera un objeto que no recordaba haber visto jamás. Sus dedos descansaban sobre sus rodillas, pero Mercer notó algo pequeño, casi imperceptible. Un temblor. Muy leve. Pero constante. La detective Sofía Álvarez dejó que el silencio se extendiera unos segundos más. Los interrogatorios efectivos no siempre se construyen con preguntas rápidas. A veces la presión más fuerte es simplemente dejar que un hombre se quede solo con sus pensamientos. Finalmente, Calder habló. Han pasado 30 años. Su voz sonaba más baja ahora. No recuerdo cada detalle de cada casa donde trabajé. Mercer respondió con calma. Pero sí recuerda esa casa. Calder levantó la mirada. No dijo nada. Mercer continuó. Recordó el fregadero. Recordó a Laura Alborsen. Recordó que estaba sola. Otra pausa. 30 años comprimidos dentro de un salón silencioso en Nevada. Álvarez deslizó otra fotografía sobre la mesa. Esta vez no era el vaso. Era la escena del dormitorio. La cama. La lámpara. El lugar donde el cuerpo había sido encontrado. Calder observó la imagen durante apenas un segundo antes de apartar la mirada. Y eso fue suficiente para Mercer. Porque las personas inocentes suelen mirar las fotografías durante más tiempo. Intentan entender. Intentan recordar. Pero Calder había reaccionado de otra manera. Había evitado mirar. Como si ya supiera exactamente lo que iba a ver. Álvarez habló de nuevo. Laura Alborsen murió entre las 2 y las 4 de la madrugada. Calder no respondió. Usted estuvo en su casa 12 días antes. Silencio.
Su huella apareció en un vaso dentro del dormitorio. Calder respiró más profundo. Mercer observaba cada movimiento. Los ojos. La mandíbula. Los hombros. Todo el cuerpo estaba contando una historia. Y esa historia no era la de un hombre tranquilo. Era la de alguien que estaba intentando reconstruir una mentira que había tenido 30 años para olvidar. Calder finalmente habló. Quizá entré al dormitorio mientras buscaba algo, una llave inglesa o algo así. Mercer levantó ligeramente una ceja. Antes dijo que nunca entró. Calder cerró los ojos un segundo. Error. Primer cambio claro en su historia. Álvarez tomó nota. Entonces sí entró al dormitorio. Calder suspiró. Tal vez. Ese tal vez volvió a aparecer. Mercer conocía bien esa palabra. Era la puerta que los sospechosos utilizan cuando su memoria comienza a adaptarse a la evidencia. Pero la conversación estaba a punto de cambiar de tono. Álvarez sacó otro documento de la carpeta. Un informe moderno. Resultados de la comparación de huellas. Lo colocó sobre la mesa. Esta huella coincide con un registro laboral suyo en Nevada. Calder miró el papel. La coincidencia estaba marcada en rojo. 98,7% de correspondencia. En términos prácticos, eso significaba una sola cosa. Era su huella. La que estaba en el vaso. En el dormitorio. Junto a una mujer asesinada. Calder se inclinó hacia atrás en la silla. Sus dedos ahora se movían lentamente, rozándose entre sí. Señales clásicas de estrés. Mercer decidió cambiar de estrategia. En lugar de acusar directamente, habló con voz tranquila. ¿Sabe qué es lo más extraño de ese vaso? Calder no respondió. Mercer continuó. La posición de la huella. Calder levantó la mirada. Mercer señaló la fotografía. No está en el borde. No está donde alguien bebería. Álvarez agregó suavemente. Está más abajo. Donde alguien sostendría el vaso para moverlo. Los ojos de Calder se movieron entre las fotografías. Entre los detectives. Entre la puerta. Ese último movimiento no pasó desapercibido. Porque cuando un sospechoso mira la puerta, significa que su mente ya está buscando una salida. Mercer habló con más firmeza. Alguien tocó ese vaso después de que Laura muriera. Silencio. El tipo de silencio que llena una habitación completa. Porque ahora la conversación ya no era sobre una reparación de plomería. Era sobre lo que ocurrió dentro de ese dormitorio durante la madrugada del 17 de noviembre de 1994. Calder respiró lentamente. Luego habló. ¿Ustedes creen que yo la maté? No era una pregunta. Era una afirmación. Álvarez respondió con cuidado. Creemos que usted estuvo en esa habitación. Calder negó con la cabeza. Pero su voz ya no sonaba segura. No maté a nadie. Mercer mantuvo su mirada fija en él. Entonces ayúdenos a entender por qué su huella apareció en el vaso. Otra pausa. El reloj en la pared marcaba segundos que parecían más largos de lo normal. Finalmente Calder habló. Tal vez regresé a la casa. La frase cayó en la habitación como una piedra. Mercer sintió una corriente eléctrica recorrerle la espalda. Porque esa era la primera vez que Calder admitía algo nuevo. Algo que nunca había mencionado en 1994. Álvarez inclinó ligeramente la cabeza. ¿Regresó cuándo? Calder tragó saliva. Tal vez esa noche. Mercer no parpadeó. 30 años de espera acababan de abrir una puerta. Porque si Calder había regresado esa noche, significaba que estuvo allí cuando Laura Alborsen murió. La detective Álvarez habló con voz firme. ¿Por qué regresó? Calder no respondió inmediatamente. Miró el suelo. Luego la ventana. Luego la fotografía del vaso.
Y finalmente dijo algo que nadie en esa sala esperaba escuchar. Ella me llamó. Mercer frunció el ceño. Laura Alborsen. Calder asintió lentamente. Dijo que el fregadero seguía goteando. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Porque si esa historia era cierta, significaba que Laura había dejado entrar al hombre que terminaría siendo la última persona que la vio con vida. Mercer sabía que estaban entrando en terreno peligroso. Porque cada nueva palabra podía acercarlos a la verdad. O a una mentira mucho más profunda. Álvarez tomó una respiración lenta. Entonces usted estuvo en la casa la noche del asesinato. Calder cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, algo había cambiado en su expresión. No era miedo. Era algo más oscuro. Algo que Mercer había visto antes en interrogatorios que terminaban de forma inesperada. Calder habló despacio. Sí. La palabra quedó flotando en el aire. 30 años después. El hombre cuya huella estaba en el dormitorio acababa de admitir que estuvo allí la noche en que Laura Alborsen murió. Pero Mercer sabía algo que hacía la situación aún más inquietante. Porque en muchos casos, la confesión no llega como una explosión. Llega lentamente. Palabra por palabra. Hasta que finalmente el asesino dice la única frase que los detectives han estado esperando durante décadas. Y mirando a Thomas Calder sentado frente a ellos, Mercer comenzó a sentir que ese momento estaba peligrosamente cerca. La palabra sí todavía parecía suspendida en el aire cuando el silencio volvió a llenar la sala. Daniel Mercer no se movió. 30 años de interrogatorios le habían enseñado algo importante. Cuando un sospechoso da un paso hacia la verdad, el peor error que puede cometer un detective es apresurarlo. La presión debe mantenerse pero con paciencia. Thomas Calder acababa de admitir que estuvo en la casa la noche del asesinato. Eso cambiaba todo. Pero aún no era una confesión. Ni siquiera cerca. La detective Sofía Álvarez dejó pasar varios segundos antes de hablar. Su voz fue tranquila, casi neutral. Entonces regresó a la casa de Laura Alborsen la noche del 17 de noviembre de 1994. Calder asintió lentamente. Sus ojos no miraban a los detectives. Miraban la mesa. Sí. Mercer cruzó los brazos, observándolo con calma. ¿A qué hora? Otra pausa. Calder parecía estar calculando sus palabras. Quizá después de la medianoche. Álvarez tomó nota. Ella lo llamó. Sí. ¿A qué hora? Calder dudó. Tal vez alrededor de las 11. Mercer sabía que estaban entrando en territorio peligroso para el sospechoso. Porque los registros telefónicos de 1994 habían sido revisados en su momento. Y no había ninguna llamada registrada a un contratista. Pero Mercer aún no mencionó ese detalle. Dejó que Calder siguiera hablando. A veces un sospechoso necesita construir su propia trampa. Álvarez continuó. Entonces usted condujo hasta su casa. Calder asintió. Sí. ¿La puerta estaba abierta? No, ella me dejó entrar. Mercer observó cómo los dedos de Calder se movían nuevamente. Frotándose. Una señal clásica de ansiedad. Álvarez deslizó otra fotografía sobre la mesa. La puerta principal de la casa Alborsen. Entreabierta. La misma imagen que la vecina había descrito en la llamada al 911 aquella mañana. Cuando la policía llegó, la puerta estaba abierta. Calder no respondió. Mercer habló con voz firme. Usted la dejó abierta cuando se fue. Calder levantó la mirada rápidamente. No. Demasiado rápido. Demasiado defensivo. Mercer notó el cambio inmediato en su tono. Era la reacción de alguien que sabe que está caminando sobre terreno frágil. Álvarez hizo otra pregunta. Cuando entró en la casa, ¿dónde estaba Laura? Calder respiró profundamente. En la cocina.
Mercer recordó inmediatamente las fotografías de la escena original. No había señales de que Laura hubiera estado despierta en la cocina esa noche. Pero dejó que Calder continuara. Me mostró el fregadero, dijo que todavía goteaba. ¿Y usted lo reparó? Sí. Álvarez inclinó ligeramente la cabeza. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Tal vez 15 minutos. Mercer observó su rostro. La historia fluía ahora. Pero algo no encajaba. Porque el forense había estimado que Laura murió entre las 2 y las 4 de la madrugada. Si Calder había estado allí poco después de la medianoche. Entonces algo ocurrió después. Algo que todavía no estaba contando. Mercer decidió presionar un poco más. Después de reparar el fregadero, ¿qué pasó? Calder tragó saliva. Sus ojos se movieron nuevamente hacia la ventana. Me fui. La respuesta llegó demasiado rápido. Mercer no reaccionó. Pero Álvarez sí. Entonces nunca volvió a entrar en la casa. Calder asintió. Correcto. Álvarez señaló la fotografía del vaso. Entonces explíquenos esto. La huella seguía visible en el cristal. Calder miró la imagen. Durante varios segundos no habló. Finalmente respondió. Tal vez tomé un vaso de agua antes de irme. Mercer negó lentamente con la cabeza. No. Calder levantó la mirada. No. Mercer señaló la fotografía. Ese vaso estaba en el dormitorio. La sala volvió a quedar en silencio. Porque esa era la contradicción que Calder no había podido resolver. Si nunca entró al dormitorio. ¿Cómo terminó su huella allí? El hombre respiró más rápido ahora. Sus hombros se movían ligeramente con cada inhalación. Álvarez habló con suavidad. Toma, si estuvo en esa habitación, necesitamos saber por qué. No fue una acusación. Fue una invitación. Pero Calder parecía atrapado dentro de su propia historia. Tal vez ella me pidió agua. Mercer respondió inmediatamente. Desde el dormitorio. Calder no respondió. Álvarez continuó. Entonces usted subió al dormitorio. Calder cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la tensión en su rostro era evidente. Tal vez. Otra vez esa palabra. Tal vez. Pero Mercer sabía que estaban acercándose al punto crítico. Porque las mentiras que duran 30 años suelen romperse en etapas. Primero aparecen pequeños cambios. Luego nuevas versiones. Hasta que finalmente la historia colapsa. Mercer decidió cambiar el enfoque. Su voz se volvió más grave. Tomás, cuando Laura Alborsen murió, sus 2 hijos estaban durmiendo en la habitación del fondo. Calder levantó la mirada. Lo sabemos. La sala quedó completamente silenciosa. Mercer continuó. Ellos no escucharon nada. Calder no respondió. Ni gritos. Silencio. Ni lucha. Calder respiraba más fuerte ahora. Mercer se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo que significa que la persona que estuvo con Laura en esa habitación no entró como un extraño. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Porque Mercer estaba diciendo algo muy específico. El asesino no había irrumpido violentamente. Laura probablemente lo conocía. O al menos, no tenía miedo de él. Álvarez habló con cuidado. Laura abrió la puerta esa noche. Calder no movió un músculo. Mercer terminó la idea. Y la última persona que ella dejó entrar fue usted. El silencio se volvió casi insoportable. Calder miraba la mesa. Sus dedos estaban completamente quietos ahora. Eso también era una señal. A veces el estrés extremo no produce movimiento. Produce inmovilidad. Finalmente Calder habló. Su voz era más baja que antes. Yo no la maté. Mercer lo observó sin parpadear. Entonces díganos qué pasó.
Otra pausa. 10 segundos. 15. El reloj de la pared marcaba cada segundo con un sonido seco. Finalmente Calder levantó la mirada. Sus ojos ya no evitaban a los detectives. Ahora los miraban directamente. Y cuando habló, dijo algo que ninguno de ellos esperaba escuchar. Cuando entré al dormitorio ella ya estaba muerta. La frase cayó como un golpe en la habitación. Mercer sintió como cada pieza del caso comenzaba a moverse de nuevo. Porque si Calder estaba diciendo la verdad, entonces el asesinato podría ser aún más extraño de lo que habían imaginado durante 30 años. Pero también significaba otra cosa. Thomas Calder acababa de admitir que estuvo dentro del dormitorio, junto al cuerpo de Laura Alborsen, la noche en que murió. Y ahora, después de 3 décadas de silencio, la historia real de lo que ocurrió en esa habitación estaba empezando a salir a la superficie. Pero Mercer sabía algo que lo inquietaba profundamente. Porque en los casos más oscuros, la verdad nunca aparece de una sola vez. Aparece lentamente. Como una puerta que se abre milímetro a milímetro. Y lo que estaba detrás de esa puerta podía ser mucho peor de lo que cualquiera había imaginado. Las palabras de Thomas Calder quedaron suspendidas en el aire como una sombra pesada que nadie en la sala estaba preparado para aceptar sin cuestionarla. Cuando entré al dormitorio ella ya estaba muerta. Daniel Mercer no reaccionó de inmediato. Durante 3 décadas había escuchado todo tipo de historias en salas de interrogatorio. Versiones que cambiaban, recuerdos que aparecían de repente, coartadas que nacían bajo presión. Pero esta era diferente. Porque Calder no estaba negando haber estado allí. Al contrario. Había colocado su propia presencia en el corazón de la escena del crimen. La detective Sofía Álvarez mantuvo la mirada fija en él. Su voz salió más baja, controlada. Entonces usted vio el cuerpo de Laura Alborsen. Calder asintió lentamente. Sí. El silencio volvió a instalarse. Mercer entrelazó los dedos sobre la mesa. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, reconstruyendo la escena del crimen que había revisado cientos de veces a lo largo de 30 años. El dormitorio. La lámpara encendida. Laura Alborsen encontrada sobre la cama. Sin señales claras de lucha. Sin gritos escuchados por los vecinos. Sin testigos. Un crimen que había quedado congelado en el tiempo. Hasta ahora. Mercer habló con calma. Cuéntenos exactamente qué vio cuando entró. Calder respiró profundamente antes de responder. Ella estaba en la cama. Álvarez anotó cada palabra. ¿Se movía? No. ¿Respiraba? Calder negó con la cabeza. No lo sé, parecía quieta. Mercer inclinó ligeramente la cabeza. La tocó. La pregunta fue directa. Calder dudó. Sí. La respuesta fue apenas un susurro. Álvarez levantó la vista del cuaderno. ¿Dónde? Calder miró la mesa. En el hombro. Mercer recordó inmediatamente el informe forense original. No se habían encontrado huellas claras en el cuerpo. Pero eso no significaba que nadie la hubiera tocado. 30 años antes, las técnicas de recolección de evidencia eran muy distintas. ¿Qué hizo después? Calder cerró los ojos un segundo antes de responder. Pensé que estaba dormida. Mercer no dijo nada. Pero en su mente algo no encajaba. Porque nadie confunde un cadáver con una persona dormida a menos que la habitación esté completamente a oscuras. Pero la lámpara estaba encendida. Las fotografías lo demostraban. Álvarez formuló la siguiente pregunta. ¿La lámpara estaba prendida cuando entró? Calder levantó la mirada. Esa pregunta lo tomó por sorpresa. Sí, creo que sí. Mercer observó el leve cambio en su expresión. Una grieta más en la historia. Entonces la vio claramente. Calder no respondió. La detective continuó. ¿Había sangre? Otra pausa.
Coulter tragó saliva. Sí. Mercer apoyó los codos sobre la mesa. ¿Y aún así pensó que estaba dormida? El silencio se volvió pesado. Coulter no contestó de inmediato. Sus dedos volvieron a moverse lentamente. La ansiedad regresaba. Finalmente respondió. No pensé eso. Era la primera corrección directa de su propia historia. Álvarez anotó la frase sin levantar la mirada. Entonces supo que estaba muerta. Coulter asintió. Muy lentamente. Sí. Mercer mantuvo su voz firme. ¿Qué hizo después? La respuesta llegó con rapidez. Me fui. Demasiado rápido. Demasiado simple. Mercer lo miró durante varios segundos antes de hablar. ¿No llamó a la policía? Coulter negó. No. ¿No despertó a los hijos? No. ¿No pidió ayuda? No. El silencio volvió. Mercer sabía que acababan de llegar a una parte crucial. Porque las acciones después de descubrir un cuerpo dicen mucho sobre una persona. Y Coulter había elegido hacer algo muy específico. Nada. Simplemente salir. 30 años atrás, ese comportamiento ya habría levantado sospechas. Hoy lo hacía aún más. Álvarez habló con cuidado. Entonces salió de la casa dejando el cuerpo allí. Coulter asintió. Sí. ¿Y dejó la puerta abierta? Coulter dudó. Tal vez. Esa palabra otra vez. Tal vez. Mercer se inclinó ligeramente hacia adelante. Tomás, hay algo que no encaja. Coulter lo miró. ¿Qué? Mercer señaló la fotografía del vaso. La huella. Coulter guardó silencio. Mercer continuó. Si encontró el cuerpo y salió inmediatamente, ¿por qué tocó ese vaso en el dormitorio? La pregunta quedó flotando en el aire. Coulter parecía buscar una respuesta dentro de su propia memoria. O dentro de su historia. Finalmente habló. Estaba nervioso. Mercer esperó. Lo tomé, no sé por qué. Álvarez inclinó la cabeza. ¿Lo tomó después de ver el cuerpo? Coulter asintió. Sí. ¿Bebió agua? No. Entonces solo lo tocó. Sí. Mercer cruzó los brazos. Algo seguía sin cuadrar. Porque las huellas no estaban en el borde del vaso. Estaban en la parte media. Exactamente donde alguien lo sostendría para moverlo. No para beber. Mercer habló con voz más baja. Tomás, ese vaso no estaba en la mesita de noche. Coulter levantó la mirada. La escena original muestra que estaba en el suelo. El rostro de Coulter se tensó. Apenas un movimiento. Pero Mercer lo vio. El detective continuó. Al lado de la cama. La habitación quedó en silencio. Álvarez dejó el bolígrafo sobre la mesa. Movió ese vaso. Coulter respiró más rápido ahora. No recuerdo. Mercer negó lentamente con la cabeza. Sí lo recuerda. Otra pausa. El reloj marcaba cada segundo como un martillo invisible. Finalmente Coulter habló. Tal vez lo empujé. Álvarez lo miró fijamente. ¿Por qué? Coulter levantó los hombros. No se estaba asustado. Mercer sabía que estaban caminando sobre una línea muy fina. Porque la historia de Coulter tenía un problema enorme. Si realmente hubiera descubierto el cuerpo por accidente, lo lógico habría sido llamar a la policía. Pero no lo hizo. En cambio, salió de la casa. Desapareció durante 30 años. Y nunca mencionó esa visita nocturna a nadie. Mercer lo dijo en voz alta. Durante 3 décadas nunca contó esta historia. Coulter no respondió. Ni a la policía. Silencio. Ni a su familia. Silencio. Ni a nadie. Coulter miraba la mesa otra vez.
Mercer terminó la frase. Hasta hoy. La tensión en la habitación era casi tangible. Porque ahora la pregunta más importante estaba frente a ellos. Si Calder estaba diciendo la verdad. Entonces alguien más había estado en esa casa esa noche. Alguien que entró después. O antes. Alguien que mató a Laura Alborsen. Y desapareció sin dejar rastro. Pero Mercer había investigado demasiados casos para aceptar esa posibilidad sin luchar. Porque en la mayoría de los homicidios, la explicación más simple suele ser la correcta. Y en ese momento, la explicación más simple seguía siendo una sola. Thomas Calder estaba en el dormitorio. Thomas Calder tocó el cuerpo. Thomas Calder dejó su huella en la escena. Y Thomas Calder huyó sin llamar a nadie. Mercer lo miró directamente a los ojos. La siguiente pregunta salió lenta. Pesada. Cargada con 30 años de silencio. Thomas cuando tocó el hombro de Laura. Calder levantó la mirada. Mercer terminó la frase. ¿Estaba caliente o frío? La pregunta golpeó algo dentro del hombre. Porque era el tipo de detalle que nadie podía inventar fácilmente. Calder abrió la boca. Pero no habló de inmediato. Sus ojos se movieron lentamente hacia la fotografía del dormitorio. Y por primera vez desde que comenzó el interrogatorio. Pareció realmente asustado. Cuando finalmente respondió. Su voz era apenas audible. Estaba caliente. Y en ese momento Daniel Mercer sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque si el cuerpo todavía estaba caliente cuando Calder lo tocó, significaba que Laura Alborsen había muerto apenas minutos antes. Lo que solo podía significar una cosa. Cuando Thomas Calder entró en ese dormitorio, el asesino probablemente aún estaba dentro de la casa. O peor. El asesino. Podía haber sido él. El silencio que siguió a la palabra caliente fue distinto a cualquier otro silencio que hubiera llenado esa sala esa noche. No era solo incomodidad. Era la sensación fría y precisa de que una pieza crucial acababa de encajar en el rompecabezas. Daniel Mercer no se movió durante varios segundos. Su mirada permanecía fija en Thomas Calder, intentando medir cada respiración, cada microexpresión. 30 años de experiencia le habían enseñado algo fundamental. Cuando un sospechoso revela un detalle que nadie le ha sugerido, ese detalle suele acercarse mucho a la verdad. Y Calder había dicho algo extremadamente específico. El cuerpo estaba caliente. Eso significaba que Laura Alborsen había muerto muy poco antes de que él la tocara. Minutos. Quizá menos. La detective Sofía Álvarez rompió el silencio con voz baja. ¿Está seguro de eso? Calder levantó la mirada lentamente. Sí. Mercer habló sin elevar la voz. ¿Cómo lo sabe? Calder se frotó las manos. Porque cuando la toqué no estaba fría. Álvarez inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y eso no le pareció extraño? Calder dudó. Pensé que tal vez se había desmayado. Mercer sintió que la historia volvía a tambalearse. Primero dijo que pensó que estaba dormida. Luego dijo que sabía que estaba muerta. Ahora decía que creyó que se había desmayado. 3 versiones distintas del mismo momento. Eso nunca era una buena señal. Mercer se inclinó hacia adelante. Thomas cuando tocó su hombro, ¿la movió? Calder negó. Solo la empujé un poco. ¿Cuánto? Así. Levantó la mano y mostró un movimiento leve. Mercer lo observó atentamente. Porque ese gesto coincidía con algo que había estado guardado en su memoria durante décadas. Una pequeña observación del informe forense original. La posición del cuerpo. Laura Alborsen había sido encontrada con el torso ligeramente inclinado hacia un lado. Una posición que siempre había parecido extraña. Como si alguien hubiera intentado moverla y luego se hubiera detenido. Mercer habló despacio. Cuando la empujó, ¿su cabeza se movió? Calder cerró los ojos un segundo. Parecía estar reconstruyendo la escena.
Sí. ¿Cómo? Se giró un poco hacia la almohada. Álvarez y Mercer intercambiaron una mirada breve. Ese detalle no había sido publicado nunca. Solo estaba en los archivos internos del caso. Y Calder acababa de describirlo con una precisión inquietante. Álvarez volvió a hablar. ¿Había algo más en la habitación? Calder tardó unos segundos en responder. Creo que una lámpara encendida. Mercer asintió lentamente. Eso también coincidía con la escena. Pero había algo más que Mercer necesitaba saber. Algo que llevaba 30 años persiguiéndolo. Thomas, cuando entró al dormitorio, ¿la puerta estaba abierta o cerrada? Calder frunció el ceño. Creo que abierta. ¿Completamente? No, un poco. Mercer apoyó la espalda en la silla. Porque eso también coincidía con las fotografías. La puerta había sido encontrada entreabierta. Lo que significaba que Calder probablemente estaba diciendo la verdad sobre una cosa. Había entrado en esa habitación exactamente como decía. Pero eso no respondía a la pregunta más importante. ¿Quién mató a Laura Alborsen? Álvarez formuló la siguiente pregunta. ¿Escuchó algo cuando estaba dentro de la casa? Calder levantó la mirada. ¿Qué tipo de cosa? Pasos. Silencio. Una puerta. Silencio. Respiración. Calder negó con la cabeza. No. Mercer lo observó fijamente. ¿Está seguro? Sí. Pero algo en su voz ya no sonaba tan seguro como antes. Álvarez cambió el enfoque. Cuando salió de la casa, ¿miró alrededor? Calder asintió lentamente. Sí. ¿Vio algún coche? Creo que no. ¿Alguna persona? No. Mercer decidió empujar un poco más. ¿Alguna luz encendida en las casas vecinas? Calder dudó. Tal vez una. Mercer anotó mentalmente el detalle. Porque en 1994 una vecina había declarado algo curioso. Había visto luces encenderse en la casa Alborsen alrededor de las 3 de la mañana. Pero nunca pudo identificar a nadie dentro. Álvarez continuó. ¿A qué hora cree que salió de la casa? Calder respiró profundamente. No lo sé, quizá 2:30. Mercer sintió un pequeño escalofrío recorrerle la espalda. Porque el forense había estimado la muerte entre las 2 y las 4. Si Calder salió alrededor de las 2:30. Entonces había estado allí exactamente en la ventana de tiempo del asesinato. Mercer habló con voz más firme. Thomas, hay algo que todavía no entendemos. Calder lo miró. ¿Qué? Mercer señaló la fotografía del dormitorio. Si encontró el cuerpo, si estaba asustado, si sabía que algo terrible había ocurrido. Se inclinó un poco hacia adelante. ¿Por qué no llamó a la policía? El silencio volvió a caer. Calder miró la mesa. Sus manos se tensaron lentamente. La respuesta tardó varios segundos. Porque pensé que me culparían. Álvarez frunció el ceño. ¿Por qué? Calder levantó la mirada. Porque yo estaba allí. Mercer respondió inmediatamente. Eso no convierte a alguien en asesino. Calder no dijo nada. Mercer continuó. Pero huir de la escena si levanta sospechas. Calder apretó los labios. Lo sé. El reloj marcaba otro minuto. La conversación estaba llegando a un punto crítico. Porque Calder ya no estaba simplemente negando. Ahora estaba explicando su comportamiento. Y en muchos interrogatorios, ese era el momento en que la verdad comenzaba a filtrarse. Álvarez hizo una última pregunta. Una pregunta simple. Directa. Thomas, cuando salió de la casa, ¿Laura Alborsen estaba exactamente como la dejó? Calder levantó la mirada. La pregunta parecía haberlo sorprendido. Sí. No movió nada más. No. ¿No tocó nada más? Calder dudó.
Solo un segundo. Pero Mercer lo vio. Y ese segundo fue suficiente. Thomas. La voz de Mercer fue baja. ¿Qué tocó? Calder respiró profundamente. Sus ojos volvieron a la fotografía del dormitorio. La cama. La lámpara. El vaso. Y finalmente habló. Creo que moví la almohada. El silencio cayó como un golpe seco. Porque en la escena del crimen había algo que siempre había desconcertado a los investigadores. La almohada. Estaba ligeramente desplazada. Como si alguien la hubiera levantado y luego vuelto a colocar. Mercer sintió como su pulso aumentaba. 30 años de preguntas. 30 años de incertidumbre. Y ahora un hombre sentado frente a él estaba empezando a describir la escena con una precisión que solo podía tener una persona. Alguien que estuvo allí. Muy cerca. Muy cerca del momento en que Laura Alborsen perdió la vida. Mercer lo miró directamente a los ojos. La siguiente pregunta salió despacio. Pero cargada con el peso de 3 décadas. Thomas cuando levantó la almohada. Calder no parpadeó. Mercer terminó la frase. ¿Qué estaba buscando? El hombre abrió la boca. Pero durante varios segundos no salió ninguna palabra. Y cuando finalmente habló, su respuesta hizo que la sangre de Daniel Mercer se helara. Porque pensé. Calder tragó saliva. Que alguien todavía estaba debajo de la cama. La frase cayó en la sala como un golpe seco que nadie esperaba escuchar. Pensé que alguien todavía estaba debajo de la cama. Durante un instante nadie habló. Ni Daniel Mercer. Ni Sofía Álvarez. Ni siquiera Thomas Calder pareció entender completamente lo que acababa de decir. El silencio se volvió denso, pesado, como si el aire dentro de la habitación hubiera cambiado de peso. Mercer observó al hombre sentado frente a él con una intensidad absoluta. 30 años revisando archivos, fotografías, informes forenses, declaraciones contradictorias y ahora, en una sola frase, Calder acababa de introducir una posibilidad que nunca había aparecido en el expediente. Alguien debajo de la cama. Mercer habló finalmente con voz muy baja. Explíquese. Calder tragó saliva. Sus ojos no miraban a los detectives ahora. Miraban la mesa, como si estuviera intentando reconstruir un recuerdo que llevaba enterrado demasiado tiempo. Cuando entré la habitación se sentía rara. Álvarez frunció ligeramente el ceño. ¿Rara cómo? Calder respiró hondo. Como si alguien hubiera estado allí. Mercer no parpadeó. ¿Vio a alguien? No. ¿Escuchó algo? Calder dudó. Un segundo. 2. Luego negó lentamente. No, pero. La palabra quedó flotando. Mercer la atrapó inmediatamente. ¿Pero qué? Calder levantó la mirada. Había algo nuevo en sus ojos. Algo más cercano al miedo real. No lo sé, fue una sensación. Álvarez se inclinó un poco hacia adelante. ¿Qué tipo de sensación? Calder tardó en responder. Como cuando entras en un lugar y sabes que no estás solo. El silencio volvió. Pero ahora tenía un tono diferente. Porque Mercer conocía muy bien ese tipo de declaraciones. A veces eran mentiras improvisadas. Pero otras veces. Eran recuerdos incompletos de algo que la mente había intentado bloquear durante años. Mercer hizo la siguiente pregunta. ¿Por eso levantó la almohada? Calder asintió lentamente. Sí. ¿Para ver debajo de la cama? Sí. Álvarez lo miró fijamente. ¿Y había alguien? Calder negó con la cabeza. No. Mercer apoyó los codos sobre la mesa. ¿Miró realmente debajo de la cama? Calder dudó. Ese pequeño gesto fue suficiente. Thomas. La voz de Mercer se volvió más firme. ¿Miró o no miró? Calder respiró profundamente. No completamente. Álvarez levantó una ceja.
¿Qué significa eso? Calder pasó la mano por su rostro. Me incliné pero no bajé mucho. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Mercer lo observaba con atención absoluta. El miedo. Era una emoción real. Y cuando alguien revive un recuerdo verdadero, el cuerpo suele reaccionar de formas difíciles de fingir. La respiración de Calder se había vuelto más corta. Más irregular. Álvarez formuló otra pregunta. ¿Qué esperaba encontrar debajo de la cama? Calder negó lentamente. No lo sé. Mercer habló despacio. Alguien escondido. Calder no respondió. Pero tampoco lo negó. Y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Mercer recordó algo de los archivos originales. Algo que en su momento parecía insignificante. Una ligera marca en la alfombra al lado de la cama. Una marca que nunca se pudo explicar completamente. En 1994 los investigadores pensaron que podría ser simplemente una arruga en la tela. Pero ahora... Mercer volvió a mirar a Calder. Cuando se inclinó hacia la cama. Calder levantó la vista. Vio algo moverse. El hombre tardó varios segundos en responder. Finalmente habló. Creo que no. Mercer escuchó con atención esa frase. Creo que no. No era una negación clara. Álvarez también lo notó. Tomás, ¿estás seguro? Calder apretó los labios. No. El silencio regresó otra vez. Pero ahora estaba cargado de una tensión completamente distinta. Porque por primera vez desde que comenzó el interrogatorio existía una posibilidad que cambiaba todo. La posibilidad de que alguien más hubiera estado en esa habitación. Alguien escondido. Alguien esperando. Mercer formuló otra pregunta. Cuando salió de la casa, ¿miró hacia atrás? Calder asintió. Sí. ¿Qué vio? Nada. ¿La puerta del dormitorio seguía abierta? Calder pensó unos segundos. Creo que sí. Álvarez anotó el detalle. ¿Escuchó algo cuando salía? Calder negó con la cabeza. No. Mercer apoyó la espalda en la silla. Su mente estaba reconstruyendo cada segundo de la historia que Calder había contado. Entrada a la casa. La cocina. El dormitorio. El cuerpo todavía caliente. La almohada movida. La sospecha de alguien debajo de la cama. Pero había algo que seguía faltando. Algo que Mercer no podía ignorar. Porque incluso si Calder había encontrado el cuerpo por accidente. Incluso si alguien más hubiera estado allí. Había una pregunta fundamental que todavía no tenía respuesta. ¿Por qué nadie más dejó huellas? Mercer volvió a mirar la fotografía del vaso. La huella de Calder seguía allí. Clara. Definitiva. La única huella identificable en todo el dormitorio. Mercer habló con voz tranquila. Toma si había otra persona en esa habitación. Calder lo miró. Esa persona no dejó ninguna huella. El hombre no respondió. Álvarez continuó. Ni en el vaso. Silencio. Ni en la lámpara. Silencio. Ni en la puerta. Calder bajó la mirada. Mercer terminó la idea. Solo encontramos las suyas. La tensión en la habitación era casi insoportable. Porque esa era la realidad física del caso. Las huellas no mentían. Y la única persona confirmada dentro del dormitorio. Era el hombre sentado frente a ellos. Calder parecía más pequeño ahora en la silla. Como si el peso de la conversación estuviera cayendo lentamente sobre sus hombros. Finalmente habló. Tal vez llevaba guantes. Álvarez frunció el ceño. ¿Quién? Calder respondió en voz baja. El asesino. Mercer no reaccionó. Pero dentro de su mente algo empezó a moverse lentamente. Porque esa posibilidad no era imposible.
Guantes. Era la explicación clásica cuando no hay huellas. Pero también era la explicación más común cuando alguien estaba inventando una historia. Mercer dejó que el silencio volviera a llenar la sala. Luego hizo la pregunta que llevaba 30 años esperando hacer. Una pregunta que iba directamente al centro de todo. Thomas. Calder levantó la mirada. Mercer habló despacio. Si realmente pensó que había alguien debajo de la cama. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Por qué no corrió? La pregunta golpeó algo dentro de Calder. El hombre parpadeó varias veces. Sus manos se tensaron. Y por primera vez desde que empezó el interrogatorio. No parecía tener ninguna respuesta preparada. El reloj marcaba otro segundo. Luego otro. Finalmente Calder habló. Pero lo que dijo no resolvió el misterio. Al contrario. Lo hizo aún más oscuro. ¿Por qué? Su voz tembló apenas. Porque cuando me incliné. Mercer no parpadeó. Escuché respirar a alguien. La palabra respirar pareció congelar el aire dentro de la sala de interrogatorios. Daniel Mercer no habló. Sofía Álvarez tampoco. Ambos se quedaron mirando a Thomas Calder como si el tiempo hubiera reducido su velocidad de repente. 30 años investigando un asesinato. 30 años revisando cada fotografía, cada informe, cada declaración incompleta. Y ahora, sentado frente a ellos, un hombre acababa de decir algo que nunca había aparecido en ningún documento. Había escuchado a alguien respirar debajo de la cama. Mercer finalmente habló muy despacio. Repita eso. Calder tragó saliva. Sus manos estaban tensas sobre la mesa. Cuando me incliné escuché a alguien respirar. El silencio volvió. Pero esta vez no era solo tensión. Era la sensación incómoda de que el caso entero podía estar cambiando de forma en ese mismo momento. Álvarez rompió el silencio. ¿Está diciendo que había otra persona en la habitación? Calder levantó la mirada. Creo que sí. Mercer inclinó ligeramente la cabeza. Creo no es lo mismo que saber. Calder cerró los ojos un segundo. Lo escuché. La respuesta fue más firme. Mercer cruzó los brazos. Descríbalo. Calder parecía estar regresando mentalmente a esa noche. Era lento. ¿Lento? Sí, como alguien tratando de respirar sin hacer ruido. Álvarez frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo escuchó eso? Calder tardó unos segundos en responder. Un segundo, tal vez dos. Mercer habló inmediatamente. Eso no es mucho tiempo. Calder negó. No. Entonces podría haber sido cualquier cosa. El hombre no respondió. Mercer continuó. Una tubería. Silencio. El viento. Silencio. La casa moviéndose. Calder negó lentamente. No. Mercer lo miró fijamente. ¿Por qué está tan seguro? Calder respiró profundamente. Porque se detuvo cuando me incliné. Esa frase volvió a cambiar el tono de la habitación. Álvarez inclinó ligeramente la cabeza. ¿Se detuvo? Calder asintió. Sí. ¿Inmediatamente? Sí. Mercer sintió una presión familiar en el pecho. La sensación que aparece cuando una historia comienza a encajar demasiado bien. Porque si alguien estaba escondido debajo de la cama. Y escuchó a Calder acercarse. Lo más lógico sería contener la respiración. Mercer habló despacio. Entonces alguien sabía que usted estaba allí. Calder no respondió. Pero tampoco lo negó. El reloj de la pared marcaba cada segundo con un sonido seco. Mercer miró la fotografía del dormitorio otra vez. La cama. La alfombra. El espacio oscuro debajo del colchón. 30 años atrás, nadie había revisado seriamente esa posibilidad. La policía había llegado después de que el cuerpo fuera descubierto por la vecina.
La escena fue procesada. El dormitorio fue fotografiado. Pero nadie había mencionado a un segundo individuo escondido allí. Álvarez formuló la siguiente pregunta. Thomas y escuchó a alguien respirar. Calder levantó la mirada. ¿Por qué no miró debajo de la cama? El hombre tardó varios segundos en responder. Finalmente habló. Porque tenía miedo. Mercer levantó ligeramente una ceja. ¿Más miedo que el que ya tenía? Calder respiró hondo. Sí. Álvarez lo observaba con atención. Entonces decidió irse. Calder asintió. Sí. Dejando a una persona escondida en la habitación. Silencio. Mercer agregó otra frase. Junto al cuerpo de Laura Alborsen. Calder apretó los labios. Sí. La tensión volvió a llenar la sala. Porque si esa historia era cierta. Entonces la escena del crimen de 1994 había sido completamente diferente de lo que los investigadores pensaron. No un encuentro entre víctima y asesino. Sino un momento extraño en el que 3 personas estuvieron en la misma habitación. Laura Alborsen. Thomas Calder. Y alguien más. Alguien escondido. Alguien respirando en silencio debajo de la cama. Mercer decidió probar algo. Una pequeña trampa. Thomas cuando escuchó respirar. Calder lo miró. ¿Era una respiración masculina o femenina? El hombre parpadeó. La pregunta claramente lo tomó por sorpresa. Yo no sé. Mercer mantuvo la mirada fija. ¿Profunda o corta? Calder dudó. Corta. ¿Rápida? No lenta. Álvarez tomó nota. ¿Como alguien calmado? Calder negó inmediatamente. No. Entonces. Calder tragó saliva. Como alguien que estaba asustado. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Mercer se reclinó lentamente en la silla. Porque ese detalle era interesante. Muy interesante. Si había alguien escondido debajo de la cama. Y estaba asustado. Eso habría una posibilidad completamente diferente. La persona que Calder escuchó tal vez no era el asesino. Tal vez. Era otra víctima. Mercer formuló la pregunta. ¿Pensó que podía ser uno de los hijos de Laura? Calder levantó la cabeza rápidamente. ¿Qué? Álvarez explicó. Sus hijos estaban en la casa esa noche. Calder negó. No, las habitaciones estaban al final del pasillo. Mercer habló con calma. Pero un niño asustado podría esconderse. Calder permaneció en silencio. Parecía estar considerando esa posibilidad por primera vez. Tal vez. Pero inmediatamente negó. No, la respiración era más pesada. Mercer lo miró fijamente. Como la de un adulto. Calder asintió lentamente. Sí. Otra pausa. El caso volvía a oscurecerse. Porque si la respiración pertenecía a un adulto. Entonces la pregunta era inevitable. ¿Quién estaba debajo de la cama? Álvarez volvió a mirar a Calder. ¿Qué hizo exactamente después de escuchar eso? Calder respiró profundamente. Me levanté. ¿Rápido? Sí. ¿Y luego? Salí del dormitorio. Mercer continuó la línea de preguntas. ¿Corrió? No. ¿Caminó? Sí. ¿Sin mirar atrás? Calder dudó. Sí. Mercer observó ese pequeño momento de duda. Thomas. El hombre levantó la mirada. Cuando salió del dormitorio. Mercer habló lentamente. La respiración seguía allí. El hombre se quedó completamente quieto. Durante varios segundos no dijo nada. El reloj marcaba otro segundo. Luego otro. Finalmente Calder respondió.
Pero su voz era apenas un susurro. No. Mercer inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué significa eso? Calder levantó la mirada. Sus ojos parecían más oscuros ahora. Más cansados. Más sinceros o más desesperados. Significa. Tragó saliva. Que cuando me levanté. Mercer no parpadeó. La respiración ya no estaba debajo de la cama. El silencio volvió a caer como un golpe seco. Porque esa frase significaba algo mucho más inquietante. Algo que Mercer entendió inmediatamente. Si la respiración había desaparecido. Si la persona ya no estaba debajo de la cama. Entonces solo había una explicación posible. Alguien se había movido. Alguien había salido. Y Thomas Calder estaba solo en el dormitorio con el cuerpo de Laura Alborsen. Justo cuando el asesino decidía escapar. El silencio que siguió a la última frase de Thomas Calder fue más pesado que cualquier momento anterior en ese interrogatorio. La respiración ya no estaba debajo de la cama. Daniel Mercer permaneció completamente inmóvil. 30 años persiguiendo un caso que nunca tuvo una explicación clara, y ahora el hombre sentado frente a él acababa de describir una escena que parecía sacada de una pesadilla, un dormitorio oscuro, un cuerpo todavía caliente sobre la cama. Y una tercera presencia escondida en la habitación que desapareció en el momento exacto en que Calder se levantó. La detective Sofía Álvarez observaba a Calder con una atención absoluta. No parecía estar inventando. Pero eso no significaba que estuviera diciendo toda